Vamos a hacer una continuación de la diapositiva que estábamos viendo la última vez en clase, que era básicamente sistemas de medida en banda ancha. Esa diapositiva, como recordarán, ya estaba grabada en una semana previa dentro de nuestra sesión. Lo único que vamos a hacer es retomarla. Por si acaso, quiero que sepan de que la diapositiva narra la experiencia profesional de todo lo que es sistemas de medida en banda ancha. Y muy al margen de lo que está escrito en los libros, es siempre importante que ustedes consideren la información que se coloca aquí. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Antes que nada, por favor, marquen asistencia, díganme si tienen algún inconveniente. Por favor, marcar asistencia. Entonces van marcando un poco un repaso de lo que se había hecho, es indicar de que en esta experiencia profesional lo que se había realizado era un amplificador que tenía dos etapas y que era de aplicaciones en WiMAX. Y especialmente habíamos hecho énfasis a la parte de que trabaja entre la frecuencia de 3400 hasta 3600. Habíamos dicho de que en microscopio el transistor se observa así, de esta manera. El rectángulo del centro viene a ser el die, que es tecnología FET, y los rectángulos de la parte superior e inferior vienen a ser los capacitores de adaptación. Las líneas que ven en la parte superior e inferior son unos hilos que se denominan wires y que trabajan como bobinas y permiten hacer una adaptación. Antes de continuar, un pequeño paréntesis. Todas sus notas ya están subidas al sistema académico, de tal manera que yo les invito en estos minutos a que puedan acceder al sistema académico y verifiquen sus notas, por favor, para que todos podamos estar conscientes de que lo que ya ha subido es lo que hemos evaluado la semana pasada. Muy bien, continúo con el repaso. Entonces, este dispositivo viene encapsulado. Sabemos que tiene tres terminales principales con puerta, drenador y source. El terminal más grande es el source, por donde sale la señal amplificada. Y habíamos hablado de un sistema de medidas que se llama sistema de medida pulsado, el cual permite relacionar el voltaje entre cualquiera de los pines, entre gate y source, con el de drain y source. Pero si nosotros inyectamos en el lado del drain y source una señal pulsada, vamos a obtener esta gráfica. Inyectamos entre drenador y surtidor un tren de pulsos con unos valores específicos de ancho de pulso y de periodo, y tenemos esta representación, que se denomina sistema de medida pulsado. Sirve para ver cómo se comporta o cómo reacciona el transistor ante funciones de entrada del tipo impulso. Esto que ven aquí son las curvas características del dispositivo FET. Pueden ver de que nos recuerda al curso de dispositivos y circuitos electrónicos, en el sentido de que relacionamos un voltaje con una corriente. Voltaje en el eje horizontal y corriente en el eje vertical. Nosotros vamos a trabajar con estas curvas y vamos a trabajar también con modelos en un software que se denomina ADS, que son las iniciales de Agilent Design Software System, para poder hacer simulaciones de este tipo de características. Por lo pronto, quiero anticiparles de que ante un valor de voltaje aplicado en drain y source, le corresponde un único valor de corriente entre drenador y source, y son las características denominadas características estáticas del transistor de efecto de campo. Como es una familia de curvas, ustedes pueden ver de que hay en la parte superior una indicación que nos hace ver los voltajes en DC de drenador y de surtidor. Muy bien, la familia de curvas entonces se relaciona para diferentes valores de VGS. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas
6 familias de curvas que representan las diferentes variaciones del voltaje entre gate y source. Muy bien, habíamos hablado de que el tren de pulso antemencionado se inyecta a través de un sistema que se llama sistema medio pulsado, que es este que vemos acá. En fotografía es este, habíamos detallado sus equipos. Y además habíamos visto diferentes rangos en frecuencias de operación y las impedancias de carga y las impedancias de source óptimas que nos permitían obtener lo mejor de ganancia, potencia, eficiencia y linealidad. Ahora, dentro del área de investigación de ingeniería de microondas, hay una línea que se denomina modelado de transistores. Modelo es una representación matemática de un sistema, en este caso de un transistor, a través de ecuaciones. Esta ecuación nos permite representar, deducir la variable dependiente, que en este caso es IDS, corriente entre drain y source, en función de las variables dependientes, voltaje entre drain y source. Para hacer modelos, cada modelo viene asociado con un circuito eléctrico equivalente, que es el que estamos viendo en esta figura. Dense cuenta en esta figura de las partes más importantes que vienen a ser la compuerta izquierda, a la derecha el drenador, el surtidor en la parte inferior y el elemento más importante que es este símbolo, que es el símbolo de una fuente de corriente. Esa fuente de corriente tiene una etiqueta que es IDS, que es la corriente entre drenador y surtidor. Y esta fuente de corriente es la variable dependiente, en el sentido de que, como ven en la parte inferior, es una función matemática de los voltajes en gate y en drain. Entonces, para nuestras variables de entrada, VGS y VDS, vamos a tener un valor de corriente de drenador a surtidor. Entonces, eso es el objetivo principal de esta diapositiva, indicando que además tenemos elementos muy importantes para alta frecuencia, como viene a ser la capacidad gate-drain y la capacitancia gate-source, que normalmente no son estudiadas en los cursos de dispositivos y circuitos electrónicos, pero que en alta frecuencia juegan un rol importante, dado que la señal de AC con la que trabajamos es una señal de varios gigaciclos por segundo, y esas capacitancias van a jugar un rol importante. Cuando se hacen amplificadores de audio con este tipo de transistores FET, estas capacitancias no juegan un rol importante, porque si ustedes toman la fórmula de la capacitancia, de la reactancia de la capacitancia, X sub C, ustedes se recordarán que esto es igual a 1 sobre 2 pi F por C. Se van a dar cuenta que si la frecuencia es pequeña, esta reactancia es inmensa. Es como un circuito abierto y se puede despreciar. Pero en microondas o en alta frecuencia no sucede así. Estas capacitancias, CGS y CGD, tienen un valor y no se pueden despreciar. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta diapositiva de aquí. Vamos a avanzar más adelante. Para decirles simplemente que si es cierto, hemos hablado de transistor, alrededor de él nos podemos construir un circuito y hacerlo con este PD que ven aquí, un amplificador de banda ancha, por sus características que ya hemos comentado, vale decir, características de y la red de polarización. Muy bien, entonces, considerando estos temas, podemos quemar la placa, hacer sus medidas, contar ya con respecto a la frecuencia, verificando que es banda ancha, y finalmente hacer las evaluaciones en las frecuencias que se desea en los amplificadores de banda ancha, es que haya un
una planitud excelente de las figuras de mérito. Y las figuras de mérito son la performance de RF, que son ganancia, potencia, eficiencia, linealidad, etcétera, etcétera. Y en este caso, este flatness, su planitud, se cuantifica en la ganancia en términos de 0,5 decibelios. Entonces, se ha hecho una prueba de este amplificador con una señal WiMAX de 10 MHz de ancho de banda y una modulación 64 QAM. Y los resultados del amplificador polarizado como clase AB son los siguientes. Con la señal WiMAX se obtiene un par de ganancias en la frecuencia inferior 23.8, en la frecuencia superior 23.2. Como pueden ver, la diferencia no es 0,5 decibelios, como se ha señalado aquí, sino es 0,6 decibelios y algo, pero es aceptable. 0,6 decibelios es muy poquita diferencia y se acepta y se dice que es plana la ganancia. ¿Ya? De la misma forma, nosotros podemos ver, en términos de otro test que se llama P1dB, que se denomina potencia de compresión 1 dB, también podemos ver que la ganancia máxima es muy cercana a la ganancia en la frecuencia superior. Y por otro lado, también podemos ver de que la potencia máxima del dispositivo en ambas esquinas de del test es similar. O sea, tenemos casi la misma potencia en 3.4 y en 3.6. La misma ganancia en 3.4 y en 3.6. Lo cual es altamente recomendable, ¿no? Entonces, esta es una característica de sistemas de banda ancha. Muy bien, vamos a dejar estas diapositivas para un análisis posterior y vamos a dedicarnos ahora a retomar el tema de los modelos, ¿ya? Vamos a estudiar esta diapositiva de aquí. Para ello, vamos a empezar haciendo un repaso del libro de Boylestad en la sección que nos habla de transistores de efecto de campo, para ver cómo eran sus curvas características y cómo eran sus ecuaciones. Y una vez que tengamos eso claro, vamos a pasar a la parte de modelado de transistores en el campo de microondas. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla unos segundos. Por favor, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Puede tomar el micrófono cualquiera. No hay preguntas. Bueno, asumo también entonces que no ha habido problemas con la asistencia, ¿no? Yo creo que ya todos han tenido tiempo más que suficiente para marcar la asistencia. Entonces vamos a continuar. Les pido por favor unos segundos para abrir la diapositiva de Boylestad.
Katy, por favor, ¿me podrías confirmar? Estamos en la semana 8, ¿es correcto? Sí, ingeniero, semana 8. Ok, muchas gracias. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla entonces. Ok, entonces este es un tema que está relacionado con el curso prerequisito. Todos ustedes saben de que el curso prerequisito de esta asignatura es dispositivos y circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a buscar el capítulo que corresponde a transistor de efecto de campo para poder trabajar un poco con él. Primero en DC y después vamos a ver circuito equivalente en AC. Y luego vamos a migrar a todo lo que es alta frecuencia. Entonces aquí tenemos en el capítulo 6 polarización del FET, página 256. En la 215 tenemos transistor de efecto de campo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir alguna información relevante de la página 215 y luego vamos a saltar a la 216. Entonces vamos a ver aproximadamente la 215 del editor de PDF corresponde con la 189. Entonces si queremos irnos en la 215 tenemos que sumar 15 más 10, 25, 30 páginas. Vamos a sumar entonces 245. Ok, entonces si estamos más o menos en nuestro libro, en la página adecuada. Ok, entonces vamos a ver una primera diapositiva. Un segundo, por favor. Ok, entonces, simplemente para recordar, bueno, esto yo creo que ya todos deben haberlo visto o repasado, pero la diferencia entre un FET y un BJT es que el FET es un amplificador controlado por voltaje. O sea, la corriente ID depende del voltaje aplicado en gate source, ¿ya? Mientras que en el transistor BJT la corriente colector dependía de la corriente aplicada en la base, ¿ya? Aquí depende básicamente del voltaje, por eso se llama fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces no vemos la historia, vamos a ver solamente lo más relevante. Esta es una diapositiva que nos dice básicamente entre drenador y surtidor, también conocido como fuente, tenemos un terminal que es compuerta. E internamente hay unas estructuras de semiconductores que lo que hacen es comprimir la zona central, ¿no? Estos rectángulos verticales pueden crecer tanto como uno quiera, dependiendo de la magnitud de voltaje aplicado con puerta. De manera que el flujo de electrones entre drain y source va a verse comprimido, entre paréntesis, modulado. ¿Por quién? Por el voltaje de compuerta, por este señor. Entonces funciona así, algunos lo comparan pues, con esta figura, ¿no? Que es tener básicamente, ¿no?, una válvula, ¿no?, que regula el paso de electrones en el canal. Entonces, esto es simplemente un recuerdo, ¿no? Aquí se ve esta figura un poco más elaborada, ¿no?, en el sentido de que se añade aquí una fuente de polarización entre drain y source, que me indica que la energía de electrones que va a fluir por el medio proviene de aquí, de esta batería, ¿ya? Y vamos a ver otras figuras o ecuaciones que van a complementar esto. Sí, aquí podemos apreciar una, por ejemplo, en la que podemos decir, ¿no?, de manera aproximativa siempre, de que si yo polarizo con 2 voltios drain y source, yo puedo probar una serie de valores de VGS, ¿no? A VGS le puedo poner diferentes valores. Voy a poner 0 voltios, 1 voltio, 1.5 voltios, y esta zona de acá, esta curva, va a crecer comprimiendo la corriente, ¿no? Y cuando encontramos el voltaje
máximo que hace que la corriente es cero, se denomina voltaje de pinch-off o voltaje de corte, ¿no? Entre gate y source. Entonces, esta es otra representación. Aquí tenemos la representación que nos dice cuando el canal está ocluido. El canal está ocluido cuando se produce un choque en la zona de barrera y supuestamente corriente entre drain y source es cero, ¿no? Bueno, acá tenemos una forma de representar la característica, ¿no? Entre voltaje drenador y source y la corriente ID. ID también es lo mismo que decir IDS, ¿no? Ustedes deben saber, ¿no? Decir ID en términos electrónicos es lo mismo que decir IDS, con una sola S, donde esa S que coloco aquí significa surtidor, pues, ¿no? Corriente de drenador surtidor. Sin embargo, hay un parámetro que se llama IDSS con doble S, que me indica pues la corriente de saturación, ¿no? La corriente máxima que se puede alcanzar, ¿no? Entonces, ese también es un tema a recordar. Vamos a ver si tenemos otros temas para recordar por aquí. Vamos a seguir bajando. Bueno, ustedes saben de que hay varios tipos de FET, ¿no? Vamos a ver aquí. Hay varios tipos de FET. Uno de estos tipos de FET se denomina JFET. Tiene la letra J al principio. Y es el que estamos viendo aquí en esta figura, ¿no? El JFET. Y este dispositivo puede tener dos tipos de canales, canal N y canal P, lo vamos a ver en su momento. Pero acá hay una información añadida que nos dice que entre gate y source yo puedo colocar una fuente de tensión externa y puedo hacerla variar, de manera que yo voy a modular la corriente entre drenador y surtidor. Básicamente eso es lo que nos dice la diapositiva. Vamos a seguir trabajando un poquito para que ustedes asocien con lo que han visto en circuitos electrónicos. Estas son las curvas características, ¿no? Vamos a ver, vamos a mover aquí para bajar un poco también. Estas son las curvas características que seguramente ya hemos visto en el curso prerequisito y que tiene pues un parámetro, corriente de drenado surtidor en saturación, ya hemos explicado qué es. Voltaje VDS, ya saben, existe aquí, la corriente de drenador, ahorita tenemos por acá. Y hay como dos regiones, ¿no? Una región donde las curvas características son rectas, básicamente, ¿no? Todo recto por aquí. Y aquí estas curvas tienen una pendiente positiva, ¿no? Esa se llama región óhmica y la de la derecha, región de saturación. Entonces, simplemente para asociar, que hasta ahorita viene a ser lo mismo que hemos presentado en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, estas curvas de acá están relacionadas con estas curvas de acá, ¿no? Estas que estoy mostrando acá vienen a ser las mismas, estas de acá. Solamente que en el libro aquí está ideal, y aquí en esta figura está real, ¿no? O sea, en la realidad, esa zona que se llama zona de saturación no es derechita como una recta, ¿no? Tiene su pendiente, ¿ya? Esa es entonces una de las diferencias. Muy bien, vamos a seguir viendo aquí. ¿Qué más tenemos? Vamos a... Bueno, también tiene su zona de avalancha o de ruptura, ¿no? Ustedes ya saben las líneas verticales en la parte derecha de esta figura, la zona de ruptura. Y algunos símbolos, ¿no? Resulta que el JFET puede ser de canal N o de canal P, ¿ya? Dependiendo de los portadores mayoritarios que se utilizan, ¿ya? Eso lo vamos a hablar luego en su momento, ¿ya? Entonces, aquí pues hay que recordar, ¿no? Esta simbología, esa flechita que entra, viene a ser canal N, y la flechita que sale, canal P, ¿no? Es canal P. Entrando es canal N y saliendo es canal P. Muy bien, entonces vamos a cambiar por aquí. Tenemos los circuitos de polarización, pero vamos a esto es lo más importante, ¿ya? Esto de acá. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado mucho la ecuación de Shockley, ¿no? La ecuación de Shockley es la ecuación que gobierna al FET, ¿no? Y en este caso, la ecuación que gobierna al FET, la tenemos aquí, ecuación de Shockley,
nos relaciona la variable de salida con respecto a las variables de entrada, que en este caso, para este señor, hay una única variable de entrada, y es el voltaje entre gate y source. Nada más. Para este señor, eso es lo único que hay. No hay una segunda variable independiente, que es el voltaje entre drain y source. Solo hay una. Mientras que los otros términos, vamos a poner IDSS es una constante y VP es una constante. Claro, normalmente es el ingeniero que tiene que determinar cuáles tienen que ser los valores de estas constantes para un FET comercial que uno compra en el mercado. ¿Ya? Pero tienen que saber de que este señor Shockley, ¿ya? Cuando ha elaborado esta ecuación, la ha elaborado haciendo un procedimiento empírico. Ha cogido muchos transistores, ha medido su corriente IDS para diferentes valores de VGS, y ha visto de que cuando ha ploteado los datos es una parábola, y la ecuación de la parábola que él ha deducido es esta. Así, nada más ha hecho él. Aquí no ha hecho una deducción a partir de los niveles de energía, la concentración de portadores, el nivel de dopado. No, no ha hecho eso. Simplemente ha hecho una medida y ha hecho una aproximación para muchos transistores y salió esta ecuación que se llama ecuación empírica. Recuerden bien esta palabra, ecuación empírica o modelo empírico. ¿Ya? Y bueno, ya pues si uno hace el ploteo de la ecuación anterior, ustedes imaginarán que va a generar esto. Esto es el resultado de la ecuación anterior, una parábola. Claro que tienen que recordar de que esa parábola normalmente toca aquí y luego se levanta, como toda parábola, ¿no es cierto? Pero ustedes saben, ¿ya? Que esa ecuación de Shockley tiene un rango de validez. La ecuación de Shockley solamente es válida para un rango de valores de VGS que son desde el voltaje de pinch-off, voltaje de corte, hasta aquí, hasta el 0. Hasta ahí no me vale. En los otros rangos, o sea, para otros valores de voltaje de gate source que sean más negativos que el voltaje de pinch-off, el resultado es 0. Lo cual quiere decir de que esto de aquí no se da, ¿no? Esa segunda parte de la parábola no se toma en cuenta, ¿verdad? Ahora, eso es un sistema de medida, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos también las curvas que hemos visto antes, ¿no? Las curvas características, y básicamente pues los voltajes, las corrientes que uno obtiene se relacionan, ¿no? En el sentido de que este voltaje de aquí se relaciona con esta corriente de aquí se relaciona con esto, y esta de aquí se relaciona con esto, ¿no? Hay una correlación entre ambas curvas características, ¿no? Para determinados valores de voltaje VGS existe una corriente IDS, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice esta figura, ¿ya? Evidentemente la ecuación de Shockley que hemos visto arriba no nos permite obtener el rango de valores de esta área de aquí, de esta área que estoy sombreando. No, porque la ecuación de Shockley no toma en cuenta VDS. O sea, la ecuación de Shockley, si ustedes quieren, es la misma ID que se obtiene para cualquier valor de VDS. Y eso es lo que pasa acá, ¿no? O sea, si uno mira esto de aquí, dice, desde aquí hasta aquí, ¿acaso la ID, este señor aquí, varía con respecto a los voltajes que hay entre drain y source? No, no le importa. ¿No? Para cualquier valor que tenga drain y source, la corriente es la misma. O sea, solamente la ecuación de Shockley trabaja en esta zona de aquí. Nada más. Esa zona no trabaja. No trabaja en la otra zona, en la región ómnica. Lo cual es una limitación de Shockley y bueno, por ser un modelo empírico, esa es su característica. Claro que los modelos empíricos todos los días se vienen superando. Siempre hay investigadores que dicen, no, yo quiero una ecuación que sea superior a la ecuación de Shockley y que tenga no una variable, sino que tenga dos y que me permita reproducir no solamente las curvas características así, sino todo, que me permita reproducir la zona óhmica, la zona de saturación, el codo, que permita una ecuación de dos variables que me permita reproducir todas las condiciones de operación de transistor, una ecuación en la que no tenga que hacer yo una especie de escalón duro para decir la parábola que se levanta por la izquierda ya no la uso, una ecuación
que quiero yo es una ecuación que no sea una parábola, sino una ecuación que tenga una caída asintótica, así más o menos, ¿no? Que se haga cero solita para valores inferiores de VGS de corte, ¿no? Pero, bueno, como he mencionado, eso es también investigación de hoy en día, ¿ya? De cada día siempre se busca mejorar esa ecuación del transistor FET. Muy bien, entonces aquí tenemos un título que se llama Aplicación de la ecuación de Shockley. Bueno, me parece que es cómo se usa en los ejercicios. Bueno, vamos a pasar de esto, el cálculo manual, pasamos porque es simplemente matemática y un reemplazo de valores. Lo único que nosotros queremos acordarnos son cosas como esta, por ejemplo. Son cosas que tenemos que tenerlas ahorita en la mente. El valor de voltaje entre gate y source, que hace que la corriente sea cero, se denomina voltaje de pinch-off. Y para este caso de la figura es menos 6 voltios, porque como ven, justo en ese valor menos 6, la corriente ha caído a cero, ¿ya? Entonces, en algunos casos dicen de que no cae a cero por completo, ¿no? Sino que es como asintótico en cero, que poquito a poco se va haciendo cero, es un 0,0001, etc. Bueno, hay criterios que se toman, luego lo vamos a ver, para determinar que en efecto ese valor 0,00 y fracción se puede realmente aproximar a un cero perfecto y ese voltaje gate source es realmente el voltaje de pinch-off. Pero por el momento una aproximación simple. Muy bien, tenemos aquí una hoja de especificaciones. Entonces, vean ustedes cómo en audio, ¿no? Se tenía esta forma de transistor FET, el componente individual, el componente sencillo, y cómo de esta forma que estamos viendo aquí, ¿no? Hemos pasado a la forma de RFIC, de circuito integrado, que hemos visto acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, repito, cómo se ha migrado de esta forma que están viendo acá a esta otra forma que vamos a mostrar aquí, ¿no? Se han migrado a esta forma de acá, ¿ya? Entonces es una migración bastante considerable y bastante importante, ¿no? En este caso para la aplicación de alta frecuencia. Entonces vamos a seguir. Bueno, un criterio que también es necesario recordar es cuál es la potencia disipada, ¿no? La potencia del dispositivo, estamos hablando en DC, es simplemente la multiplicación del voltaje entre drain y source por la corriente de drenado. Bueno, eso ya lo han visto en una ecuación sencilla. Es una ecuación sencilla. Y hay que indicar también lo siguiente, el factor de pérdida. Vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí. Dice, el factor de pérdida de disipación se analiza con detalle en el capítulo 3, pero por el momento reconocemos que el valor de 2.82 milivatios sobre grado centígrado revela que el valor de disipación decrece en 2.82 miliwatts por cada incremento en la temperatura de 1 grado centígrado arriba de 25 grados centígrados. Entonces, esta potencia del dispositivo, la potencia máxima que el dispositivo puede disipar, se ve afectada por la temperatura externa. O sea, cuando hace más calor, el transistor va, entre comillas, a degradar su performance, ¿ya? Va a perder 2.82 milivatios por cada grado centígrado. Esto es muy importante caracterizarlo, especialmente para aplicaciones espaciales y de telefonía celular, porque en aplicaciones espaciales la temperatura puede llegar hasta por encima de 100 grados centígrados durante el día y por la noche a menos 40 grados centígrados, y evidentemente no queremos que la potencia del transistor sea una durante el día y otra durante la noche. Queremos que la potencia del transistor sea la misma mañana, tarde y noche. Entonces, hay necesidad de sacar modelos que nos permitan predecir cuánto va a perder su potencia por cada grado centígrado, ¿ya? Este dato que ha sacado aquí este autor, y lo pone aquí en este párrafo, es referencial únicamente, ¿ya? Es para un tipo de transistores, pero no para todos. Muy bien, vamos a pasar a la parte de instrumentación. Bueno, tenemos acá algunos tipos de MOSFET. No tenemos MOSFET del tipo decremental, nos indica cómo es su estructura interna, de qué material está formado. Tenemos su operación básica y características. Este MOSFET, por aquí también lo tenemos. Tenemos MOSFET decremental de canal P, que es esta forma que tenemos aquí, unos símbolos.
y el MOSFET del tipo incremental, también de dos tipos de canal P y canal L. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque queremos ver otras figuras para reconocer su operación. Bueno, cada uno tiene sus ecuaciones. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente por aquí para ver, bueno, otras tecnologías, ¿no? Tenemos aquí el DMOS, cómo se construye en forma de D, el CMOS, y una tabla de resumen que nos habla de JFET, MOSFET, incremental, decremental, bueno, y un análisis por computadora en base SPICE. Nos vamos a pasar rápidamente esto. Y vamos a ver la parte de polarización. ¿Ya? En la parte de polarización se nos hace recuerdo de que hay que utilizar la ecuación de Shockley, que es esta ecuación de acá. ¿Ya? Y además se nos dice de que para otro tipo de dispositivos hay que utilizar esta ecuación. Podemos incrementar esta ecuación que es de tipo cuadrático, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a pasar todo esto un poco más adelante. Los circuitos de polarización no nos interesan tanto a nosotros, excepto en el caso en que yo quiera usarlos para indicarles cómo es que se obtienen las curvas características. Profesor, ¿cómo se obtienen las curvas características que usted nos ha señalado anteriormente? Entonces, hacemos un dibujo sencillo de esta forma. Tenemos la fuente de polarización entre drain y source, la unimos a la tierra por aquí, y aquí unimos este cable. Y bueno, pues tenemos la conclusión de que estos 16 voltios de acá, pues es lo que entrega la fuente, ¿no es cierto? Y aquí entre gate y source tenemos estos 2 voltios, ¿no? 2 voltios negativos. Entonces, ¿cómo se hacen las curvas características? Simplemente, seguramente, este es un repaso, ¿no? Porque seguramente ustedes ya lo conocen. Ponemos 2 ejes por aquí, uno por acá, otro por aquí. Recordemos que en texto tenemos nuestro voltaje VDS y en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos IDS. Ahora vamos a ver aquí, texto, IDS. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Es sencillo. Solamente lo que hay que hacer es coger un valor determinado de VGS, por ejemplo, 2 voltios, con esa polaridad, y empezamos a hacer variar, como quien fuera una fuente variable, este señor de acá. Le hacemos variar desde 0 hasta lo que querramos. Por ejemplo, le vamos a poner, quiero que varíes desde 0 hasta 5 voltios en paso de 0.1 voltios, ¿no? Que sería así. Más o menos, digamos, una notación de vectores, ¿no? De 0 hasta 5 voltios con paso de 0,1 voltios. Pero para un valor fijo de voltaje entre gate y source. Entonces, cuando hacemos eso, y nosotros ponemos un miliamperímetro aquí, ¿no? Para medir esa corriente, nosotros nos damos cuenta de que lo que vamos a obtener van a ser puntitos, ¿no? Y esos puntitos que vamos a obtener van a ser, evidentemente, obviamente que cuando tenemos el primer valor 0, la corriente va a ser 0, entonces aquí tendríamos un puntito, 0. Cuando la ponemos a 0.1 voltios, la corriente sube un poquito. Luego otro voltaje, otro poquito. Le ponemos 0.5 voltios, otro poquito. 0.8, otro poquito. 1 voltio, otro poquito. VDS, 1 voltio y medio. VDS, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 4 voltios y medio, 5 voltios, y así. Y ahí nos sale una curva característica para 2 voltios de VGS, ¿no? 2 voltios negativos. Después, ¿qué se hace? Pues a este señor, que es 2 voltios, le cambio, pues en vez de 2 le pongo 2.5. Entonces, si 2.5 me va a generar otro tipo de curvas, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Un tipo de curvas de corriente, ¿no? Primero, cuando VDS sea 0, siempre va a ser 0. Realmente un poquito por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, digamos, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya pues tengo la segunda curva característica. Y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, variando todos los valores de gate source contra todos los valores de drain source, obtengo pues una familia de curva, y esta es la ecuación, la curva característica, ¿no? Que se obtiene normalmente
con datos medidos, punto por punto, pero que el objetivo del modelo es predecirlas, generar curvas que pasen exactamente por esos puntos y podamos tener la certeza de que estamos hablando de una ecuación que reproduce bien el modelo, ¿no? Evidentemente, nuestra ecuación de Shockley no nos va a reproducir estas curvas de acá, pero sí nos va a reproducir lo siguiente, nos va a reproducir todas las curvas que salen en este eje, ¿no? Si aquí en el eje izquierdo tenemos VGS, perdón, aquí. Entonces aquí, pues nuestra parábola, ¿no? Para el experimento hecho, saldría un punto por aquí en 0. Bueno, cuando VDS es 0, vamos a tener un valor, ¿no? Para 2 voltios, ¿no? A lo mejor para menos 2.1, menos 2.2, menos 2.3, menos 2.4, menos 2.5, menos 2.6. Llegamos a 3 y en 3 ya no tenemos. Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación de la parábola, ¿no? Entonces esa sería la ecuación que nos va a permitir reproducir la ecuación de Shockley, ¿no? Los puntos. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es una pequeña... Ahora, este tema de la autopolarización, de saber plantear las ecuaciones para ver la recta de carga y cuál es el punto Q, eso no lo vamos a repasar porque eso ya no vamos a estudiarlo dentro de este curso, sino nos vamos a concentrarnos más en la parte de modelado, o sea, la ecuación que permite reproducir los datos medidos, ¿no? Se supone que esto ya ustedes lo han visto, ¿no? Ya lo saben, cómo sacar las curvas de las rectas de carga de los transistores. Con el tema de polarización de voltaje también vamos a pasar. Yo creo que tenemos que llegar a la página de análisis en AC muy pronto para poder relacionar con lo que hemos visto en la diapositiva del día de hoy. Vamos a seguir un poco más adelante pasando por ese tema de los dispositivos MOS. Vamos a seguir más adelante hasta la parte de AC. Esperemos encontrarla pronto. Vamos a ver. Yo creo que pasando esto, tenemos unas opciones que están combinadas. Vamos a ver localización de fallos. Vamos a ir por aquí. Análisis por computadora. Modelado de transistores bipolares. Muy bien, nosotros no queremos bipolares, nosotros queremos transistores de efecto de campo. Pero simplemente para recordar la parte de bipolares, vamos a mencionar uno de los modelos, ¿no? Este de aquí es el modelo, el circuito equivalente RE de base común. Entonces, este circuito, bueno, aquí en la figura le hace falta pues, poner un círculo acá, ¿no? Fuente de corriente. Entonces, este modelo me relaciona la corriente de emisor con la corriente de colector, ¿no? Y para un circuito en configuración base común. Entonces, esto es un circuito equivalente para el transistor BJT, ¿no? Sin embargo, nuestro objeto de estudio no es el transistor BJT, por eso vamos a adelantar un poquito más. Creo que por aquí vamos a encontrar análisis de transistor bipolar. Esto no, tenemos que pasar todavía un poco más adelante. Vamos a ver este de aquí. Ese capítulo 9 es muy importante. Análisis pequeña señal del FET. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estudiamos es FET, ¿ya? Para alta frecuencia. Entonces vamos a ver cómo es su circuito equivalente. Vamos a las ecuaciones. Bueno, antes de las ecuaciones es necesario ver primero una parte de la ecuación de Shockley. Vamos a ver si la ponen por acá. Si no la pone, tendríamos que buscarla en internet. Pero vamos a ver. Yo creo que esta figura nos va a ayudar a explicar, sí. Ok, les explico. Entonces, ¿cómo es esto de pequeña señal? Bueno, ustedes saben que pequeña señal es aplicar pues, un voltaje en AC de amplitud reducida, ¿no es cierto? Todos saben, pequeña señal, un voltaje de pequeña magnitud.
aplicado a la entrada del dispositivo. Ahora, ¿cuál es la entrada de nuestro dispositivo? Ojo, en nuestras aplicaciones vamos a trabajar siempre con la configuración surtidor común, ¿ya? O sea, surtidor a tierra. Gate es la entrada y drenador es la salida. Entonces, cuando digo circuito pequeña señal, me estoy diciendo de que vamos a aplicarle pues una señal pequeña por el gate, por la compuerta. Pero nosotros ya sabemos de que si aplicamos un voltaje en general en DC en la compuerta, podemos medir diferentes valores de corriente de drenador surtidor en DC. ¿No? Eso es lo que hemos explicado hace pocos minutos, la ecuación de Shockley, y hemos visto esta parábola, ya sabemos de dónde viene esta parábola. Esa figura, un segundo por favor, voy a traer un cable. Oye, entonces he regresado, ¿no? Les decía, esta gráfica me relaciona VGS con ID, pero ya la vimos antes. Incluso en el ejercicio, en el capítulo de DC, donde yo había puesto la fuente de voltaje variante, tanto en drenador como en surtidor, y les dije, de aquí salen las curvas características, ya sabemos que esta parábola que están viendo ahí sale de ese esquema, cuando pones fuentes variables en el drenador y en la compuerta. Y por otro lado, sabemos que la ecuación de Shockley me da el valor de la corriente ID para diferentes valores de voltaje gate source. Repito, la corriente de la ecuación de Shockley me permite reproducir los diferentes valores de ID para diferentes valores de gate source. ¿Ya? Sin embargo, imagínense que yo he polarizado mi transistor en un punto. Digamos acá, ¿ya? En este punto de acá. ¿Ya? Lo he polarizado entonces pues con un voltaje en continua, que es aproximadamente menos 1.5, que me genera una corriente de reposo de aproximadamente 3 miliamperios. ¿Ya? Supongamos eso. ¿Qué pasa si en ese punto de reposo yo le meto una señal en AC? Una señal pequeñita, variante en el tiempo, una sinusoidal que tiene un offset que es exactamente menos 1.5 voltios en gate. Bueno, ustedes ya se recordarán, ¿no? Con la asignación que me han presentado hace poco, ¿no? Ustedes ya se recordarán que lo que sucede en esas condiciones es de que el punto de reposo, pues, la corriente de salida empieza a moverse. Aquí y acá. Se mueve así y así y así y así, ¿no es cierto? Claro, si la amplitud de la señal de AC que yo aplico entre gate y source es una señal chiquita, me voy a mover en ese punto negrito hacia arriba y hacia abajo. Así voy a estar. Así. Y la corriente, pues evidentemente también va a cambiar. Entonces, hay una aproximación que se utiliza para migrar de DC al AC. ¿Cuál es? Bueno, dice, si yo quiero saber hasta qué punto se va a mover mi corriente y mi voltaje en esta parábola que es de DC, lo que voy a hacer yo es definir un punto de reposo, que lo están viendo ahí encerrado en cuadradito, yo lo acabo de encerrar, y voy a sacar su derivada. Voy a hacer una aproximación como un triangulito. Voy a decir que para valores muy pequeños de entrada en AC, ese triángulo es bien pequeñito, o sea, su hipotenusa es bien pequeña, y yo puedo decir que la curvatura de esa parábola se interseca con ese triangulito en ese punto, y yo puedo aproximar a la parábola por un triángulo en una vecindad muy pequeña alrededor de ese punto. Ustedes ya lo han visto en matemáticas. Entonces, resulta de que esa expresión derivada de la corriente ID con respecto a VGS, esa se denomina GM, y lo voy a escribir acá, ¿no? Resulta que la derivada, vamos a poner derivada de IDs, bueno, ID, con respecto a VGS, evaluado en Q, ¿no es cierto? Eso se denomina
Gm. Y eso se denomina transconductancia. ¿Ya? ¿Ya? Y esta ecuación es única para cada punto de reposo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, ¿no? De tal manera que si el fabricante nos dice, para ese FET en particular, su ecuación de Shockley es esta, ¿ya? Y ustedes a esta ecuación de acá le sacan la derivada, quiero decir, aquí le sacan la derivada, vamos a poner un paréntesis, aquí, la derivada de todo eso con respecto a VGS, vamos a ver si ponemos aquí, con respecto a VGS, ¿no es cierto? ¿Qué van a tener? Van a tener la GM, ¿ya? Entonces, para que se entienda mejor, derivando esta ecuación que está aquí, vamos a poner aquí, texto vamos a poner, derivando esto, se obtiene, vamos a poner aquí, se obtiene. Derivando esa ecuación que nos da el fabricante, se obtiene la transconductancia, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras cosas que es necesario recordar, y sobre todo recordar que esa transconductancia pues, nos revela la pendiente de esta parábola en un punto de reposo, y como pueden ver, vamos a poner con otros colores, como pueden ver en la figura, esa pendiente es diferente acá, ¿ya? Y esa pendiente es diferente acá, ¿ya? Las pendientes son diferentes, ¿ya? Porque la curvatura de la parábola es diferente, ¿ya? Entonces esta es una de las cuestiones que quería compartir con ustedes, ¿no? Esa es la ecuación, es la forma donde sale la transconductancia, que es justamente lo que está explicado en la ecuación 9.1, 9.2 y 9.3, ¿no? Entonces, ese es para medir el cambio de la corriente con respecto al voltaje aplicado, ¿no? Entonces vamos a ver la definición matemática, bueno, ya hemos visto, y aquí tiene la deducción de la ecuación de la conductancia, ¿no? Como está en los libros, ¿no? El GM0, ¿de dónde sale el GM0 famoso? El GM0 viene a ser nada más y nada menos que la parte constante de la ecuación de derivada que ustedes han obtenido antes, ¿no? Simplemente esa parte. Muy bien. Entonces, pero queremos llegar al circuito. Vamos a ver, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Qué relación tiene esto con el circuito equivalente? ¿Y cuál es el circuito equivalente? Este de aquí. Este de aquí. Este es muy importante. ¿Ya? El circuito equivalente en pequeña señal para el transistor FET es esto que estamos viendo acá. Esta es su fuente de corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Recordémonos. El circuito equivalente de un transistor FET nos dice que entre gate y source, por la naturaleza misma, ¿ya?, del dispositivo, hay un circuito abierto entre gate y source. O sea, me está diciendo, entre este y este, no hay una resistencia equivalente, como en el caso del BJT. Circuito abierto. Y entre este punto y este punto, también hay circuito abierto. Es lo que me dice este circuito equivalente, por un lado. Y por otro lado me dice, si uno le envía un voltaje entre gate y source a este circuito, ese voltaje se va a convertir en una corriente, que es la corriente que estoy dibujando con esta flecha. Y la magnitud de esa corriente es la multiplicación de Gm, la transconductancia, por el voltaje VGS que yo aplico aquí, ¿no? El voltaje VGS. ¿Sí? Por el voltaje VGS. Entonces, este voltaje viene de acá, el voltaje que yo aplico, y el Gm ya saben de dónde viene, de la derivada. Entonces, si yo le coloco una magnitud de voltaje mayor aquí, voy a tener una cantidad de corriente mayor aquí, y en consecuencia es una fuente de corriente controlada por voltaje
Porque el amperaje de acá, de este señor, depende del voltaje que hay acá. Entonces, ahora, este dibujo que están viendo acá ha evolucionado. Ya no es así. Este dibujo que están viendo aquí, ahora, se ha transformado en este. Vamos a ver, en este. En ese se ha transformado. ¿Qué es lo que observamos de común denominador? Esto hay que tomarlo con pinzas. El drenador, vamos a poner mejor en rojo, el drenador y el gate y el source siguen estando en su sitio. ¿Ya? Gate a la izquierda, drain a la derecha, source abajo. La fuente de corriente sigue estando en su sitio. ¿Ya? Ahora bien, como estamos trabajando en alta frecuencia, ya no es válida la suposición de que aquí hay circuito abierto. Ya no hay circuito abierto. Ahí hay una capacidad, que es la capacidad CGD. Y en este lado, donde antes nosotros decíamos que era todo circuito abierto, ya no hay circuito abierto. Ahora hay una capacidad, que es CGS, que tiene un rol muy importante en altas frecuencias. ¿Ya? Y evidentemente también se añaden elementos adicionales para, en este caso, simular la transición entre DC y RF, como son estos señores de aquí, 1, 2, y a la derecha 3 y 4. ¿Ya? Y la ecuación ya no es una ecuación de Shockley, que es una sola variable, que es el gate, voltaje en gate con respecto a la corriente IDS, sino ahora es una ecuación más grande, una ecuación de 4 variables. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta ecuación de aquí, bueno, es una ecuación particular, ¿no? De un autor en particular, pero este circuito que estoy viéndoles aquí, es el circuito que se utiliza actualmente en el mundo, ¿no? Especialmente toda esta parte de acá. Es el circuito que se utiliza actualmente en todo el mundo para diseñar amplificadores de microondas en base a transistor de efecto de campo. Este se llama circuito intrínseco equivalente no lineal gran señal. ¿No? Lo ven aquí, su nombre dice claramente Intrinsic Large Signal Equivalent Circuit. Significa circuito equivalente, gran señal intrínseco. O sea, esto es lo que representa todo lo que hay en el wafer. ¿Ya? Ese sándwich de semiconductores se representa por eso, por esos elementos. O sea, los semiconductores se comportan como capacidad, resistencia, fuente de corriente, así se comportan ellos. Y sabiendo poner las ecuaciones de modelaje bien puestas, uno puede reproducir el comportamiento del transistor en diferentes condiciones. Entonces, eso de aquí, entonces esta es la evolución del circuito que hemos mostrado aquí, en este libro. ¿Ya? Entonces, ha cambiado, ha evolucionado, ¿no? Y después vienen problemas. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, ingeniero, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿La transconductancia en qué unidades se mide? Allá. Es fácil. Si uno va a la definición, es derivada de corriente con respecto a voltaje, entonces serían amperios sobre voltios. ¿Ya? Entonces, pero eso también tiene, bueno, sería Siemens. ¿Ya? Vamos a poner un poquito aquí para responder mejor, para no perdernos y para que sea de beneficio de todos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. ¿Ya? GM igual. Dimensionalmente hablando, ya vamos a poner derivada de IDS con respecto a la derivada de VGS. Pero por otro lado, también tenemos que I o V es igual a I por R. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un voltaje dividido entre una corriente, sus unidades serían ohmios. Pero si nosotros tenemos una corriente dividida entre un voltaje, entonces sus unidades serían 1 sobre ohmios, ¿no? Si hago ese manipuleo.